Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Un día para que te alegres y para que te goces en Él. El tema de hoy lleva por título Por algo se empieza. Y la pregunta que nos debemos hacer hoy es: ¿menosprecias tú o lo expones por menos los pequeños comienzos? En mi casa, la confianza de mi madre había que ganársela para que, a medida de que su confianza en nosotros iba creciendo, ella entonces permitía que saliéramos a jugar a áreas donde ella no nos podía ver. Al principio, yo recuerdo que el límite al cual yo tenía para correr mi bicicleta era bien corto. Ella me decía, puedes llegar hasta allí, hasta un punto en específico. Había una toma de incendios y yo tenía que llegar hasta esa toma. No podía pasar de ahí, porque si yo pasaba de ahí, pues entonces perdía el privilegio de correr la bicicleta. Cuando yo no fallaba, si yo sobrepasaba ese límite y mi mamá me veía, inmediatamente me mandaba a guardar la bicicleta y así perdía el privilegio de poder seguir corriendo. Asimismo, poco a poco, a medida de que yo fui observando y obedeciendo esos límites y ganándome la confianza de ella, esa distancia fue aumentando hasta que prácticamente ya yo podía ir a cualquier sitio en el vecindario en mi bicicleta, siempre que yo cumpliera con las reglas que ella y las condiciones que mi madre establecía, como por ejemplo una hora en específico para llegar a la casa. Asimismo es que se va desarrollando nuestro carácter a través de nuestra vida, con cosas pequeñas que van en aumento a medida de que nosotros vamos escogiendo lo mejor, y ese escoger lo mejor luego nos lleva a lo más excelente. Y así nuestra vida es como dice esa palabra, que es la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que llega a la perfección. Te invito a que vayas a la palabra de Dios, al libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 10. Y allí podrás leer estas palabras. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Lees este capítulo completo y lees, ¿verdad?, el contexto de lo que está pasando aquí en este momento histórico en el pueblo de Israel. Este capítulo está hablando de la reconstrucción del templo en Jerusalén y de cómo esta tarea, que era grandísima para las manos del pueblo y específicamente para la responsabilidad de Zorobabel, que era el rey en ese momento, es una tarea gigantesca y ha sido delegada en sus manos. Y el problema es que ahora mismo, en ese momento histórico, el pueblo de Israel está enfrentando grandes retos, limitaciones en los recursos y tiene riesgos porque está totalmente rodeado de enemigos. En este relato del Antiguo Testamento podemos recibir nosotros hoy inspiración para mantenernos en el camino que nos lleva, ese camino que nos lleva a la perfección, ese camino que nos lleva a la estatura del varón perfecto, a pesar de lo pequeño que sea nuestro comienzo y de lo pequeño y lo escaso que sean nuestros recursos y de lo pequeño que sean nuestros pasos hacia esa meta. Aquí, en este capítulo, hay una promesa no solo de que Zorobabel va a poder comenzar la obra, sino que la va a terminar. Y no solo Dios le va a dar los recursos para empezar, sino que también le va a continuar proveyendo hasta que llegue a la total reconstrucción. Ninguno de nosotros debemos menospreciar los pequeños comienzos en nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito maravilloso, y aunque ese avance sea lento y difícil de alcanzar,
Dios siempre estará con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Los pequeños comienzos y esos días de desarrollo inicial son días de formación y son días de preparación que no tienen precio. Son los días en que tú estás construyendo el fundamento de tu negocio, de tu empresa, el fundamento de tu familia, el comienzo de algo nuevo para ti y para los tuyos. Y cuando nosotros somos tentados a menospreciar, a mirar, a tener en poco esos pequeños comienzos, entonces nosotros estamos expuestos a rendirnos, a fracasar, porque todo aquel que se rinde es el que fracasa, porque el que no se detiene, pues todavía no ha llegado al fracaso. Solamente aquellos que se rinden son los que fracasan y no alcanzan las grandes cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tú no eres de los que te rinden. Tú no eres de los que menosprecian los pequeños comienzos. Y aquí vemos varios temas que son importantes y que te los quiero resaltar porque en estos versículos y en el contexto de estos versículos nos trae una gran enseñanza. El primer tema importante es la humildad. Nosotros necesitamos ser humildes en nuestro caminar, reconociendo que todo aquello que es grande tuvo, ¿verdad? Porque nos podemos impresionar por las obras grandes o por las vidas grandes o por las riquezas grandes que tenga alguna persona, pero todo eso que hoy es grande comenzó pequeño. Así que no debemos ser humildes y ser agradecidos en todo comienzo, aunque sea pequeño, porque toda cosa grande comienza pequeño. El segundo elemento que te quiero traer y que lo podemos ver reflejado en esta historia es la confianza que hay que tener en el plan de Dios. Pues aún en las dificultades y en los retos podemos estar totalmente confiados de que el Dios que comenzó la obra en ti la va a continuar hasta que llegue a la perfección. El tercer elemento que podemos ver aquí es la persistencia, la fe y la determinación. No solamente para comenzar, sino para no detenernos en ese desarrollo espiritual que Dios ha comenzado en ti, en esa obra que Dios ha comenzado en tu matrimonio, en esa obra que Dios ha comenzado en tu familia, en esa obra que Dios ha comenzado en tu empresa. Continúa, crece en fe, crece en favor, crece en gracia, crece en amor, crece en el reino de Dios. El próximo concepto que quiero traerte es que necesitamos tener un alineamiento total con los planes de Dios. Y aquí está representado eso con esa palabra que usa de la plomada. Dice que Jehová se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. La plomada, el tomar medidas, el tomar niveles, el poner los puntos de referencia, es lo primero que se hace en una obra. Y tan solo Dios, con ver que ya Zorobabel ha tomado la plomada para tomar esa primera medida, ya es un motivo de regocijo porque él sabe de lo que Zorobabel va a ser capaz, fortalecido por Dios y por el Espíritu Santo, porque iba a estar con él todos los días hasta que terminara la obra. Para eso es que nosotros tenemos la palabra de Dios hoy en día. Hoy, esa es la plomada para ti y para mí. Esa plomada habla de fundamento, habla de establecer las medidas correctas, habla de establecer el punto de referencia correcto. Y para nosotros esa plomada es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad. Y también vemos el regocijo de Dios. Es que Dios se alegra cuando ve a sus hijos desarrollados, así como también nosotros nos alegramos al ver el desarrollo de nuestros hijos, cómo caminan por la vida y cómo van creciendo. Asimismo, Dios se alegra cuando nosotros permanecemos en Él, porque separados de Él, separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Y es que el progreso está asegurado cuando nos mantenemos en la obra, en el camino correcto. Como ya te dije,
te lo he dicho varias veces en el día de hoy, toda cosa grande comienza pequeña. Lo importante es que podamos ver ese progreso paulatino y constante y que entonces podamos celebrar en nuestras vidas cada pequeña victoria, por más pequeña que sea, en nuestro caminar a esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Hoy es el día. Hoy es el día que vas a poder alcanzar lo que mañana jamás podrás, porque mañana, ¿sabes qué? Nunca llegará. Solamente tienes el día de hoy. Hoy es el día que hizo el Señor para que te goces, para que seas diferente, para que hagas la diferencia, para que te alegres en él. Que Dios te continúe bendiciendo y que tengas un extraordinario resto del día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con otras personas, a que te suscribas a nuestro podcast y que nos sigas en nuestras páginas en las redes sociales.